Hola, bienvenidos a Historias de la Biblia con Junior, el canal donde exploramos los relatos más impactantes y significativos de las Sagradas Escrituras. Aquí, cada historia tiene un propósito, una enseñanza profunda y una conexión con la vida real. Si te apasiona aprender más sobre la Biblia de forma clara y reflexiva, este espacio es para ti. Antes de comenzar con el episodio de hoy, te invito a apoyar este contenido con un like, a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. También me encantaría leer tus comentarios. ¿Ya conocías esta historia? ¿Alguna vez sentiste que estabas en medio de una tormenta en tu vida? Comparte tu experiencia aquí abajo. Hoy vamos a hablar de un momento impresionante registrado en los Evangelios. Jesús calma la tormenta. Este relato nos muestra no solo el poder sobrenatural de Jesús sobre la naturaleza, sino también su cercanía con los discípulos y su autoridad divina en medio del caos. La historia comienza en una travesía aparentemente tranquila por el mar de Galilea. Jesús y sus discípulos suben a una barca, y él decide descansar. Pero de pronto, una gran tormenta se desata. El viento sopla con fuerza, las olas golpean la barca, y los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, entran en pánico. Mientras tanto, Jesús duerme. Este contraste entre el miedo de los hombres y la calma del Maestro nos lleva a reflexionar sobre cómo enfrentamos las dificultades. Cuando parece que todo está fuera de control, ¿confiamos en que Jesús está presente, aunque parezca estar en silencio? Quédate conmigo, porque vamos a explorar en detalle cada momento de esta historia. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? ¿Qué palabras dijo Jesús y qué significado tiene todo esto para nosotros hoy? No es solo una historia sobre el mar, sino sobre la fe, el temor, la autoridad de Cristo y su poder para traer paz en medio del caos. Jesús calma la tormenta, la autoridad del Hijo de Dios sobre el mar y el miedo. Este poderoso relato se encuentra en los tres evangelios sinópticos: Mateo 8, 23-27, Marcos 4, 35-41 y Lucas 8, 22-25. Aunque los detalles varían ligeramente entre los textos, todos coinciden en los elementos centrales. Jesús y sus discípulos cruzan el mar de Galilea, se desata una tormenta violenta, los discípulos temen por sus vidas, y Jesús calma la tempestad con solo una palabra. A través de esta historia, se revela no solo el poder divino de Jesús, sino también la debilidad de la fe humana y la necesidad de confiar plenamente en Él. La historia comienza con una instrucción clara de Jesús. Pasemos al otro lado del lago. Lucas 8 y 22. Este detalle no es menor. Jesús tenía un propósito al cruzar el mar. No era un paseo sin rumbo. Había una misión al otro lado, pero también una lección que debía enseñarse en el trayecto. Jesús, cansado del día de enseñanzas y milagros, sube con sus discípulos a la barca. Marcos nos dice que fue al atardecer, lo cual significa que la travesía sería de noche, un momento más peligroso para navegar, especialmente en un lago como el de Galilea, conocido por sus cambios repentinos de clima. Durante el trayecto, Jesús se duerme. El texto destaca esto para mostrar su humanidad. Aunque era el Hijo de Dios, también experimentaba cansancio físico. Mientras tanto, los discípulos manejan la barca, probablemente confiando en su experiencia como pescadores. De pronto, se desata una tormenta violenta. Marcos la describe como una gran tempestad de viento. Las olas comienzan a entrar en la barca, y el agua amenaza con hundirla. Es un momento de desesperación. Y vino una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4 y 37. Los discípulos entran en pánico. Muchos de ellos estaban acostumbrados a navegar, pero esta tormenta era distinta. Se sintieron superados por la situación. Mientras tanto, Jesús sigue durmiendo en la parte trasera de la embarcación, sobre un cabezal. Finalmente, lo despiertan con una pregunta cargada de angustia. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4 y 38. La pregunta refleja una fe débil, pero también una búsqueda sincera. En medio de la tormenta, los discípulos no sabían qué hacer, pero sabían a quién acudir. Aunque su tono fuera de reproche o desesperación, reconocieron que solo Jesús podía hacer algo. Jesús se levanta y se dirige primero a la naturaleza. No discute con los discípulos. No se queja por haber sido despertado. Habla directamente a la tormenta. Calla, enmudece.
Marcos 4:39. Y el viento cesa. Las olas se calman. Todo queda en completa paz. El cambio fue inmediato, total, evidente. De una tormenta que amenazaba con hundir la barca a un mar completamente tranquilo. Luego Jesús se vuelve hacia sus discípulos y les hace dos preguntas. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Estas preguntas revelan el verdadero centro del relato. Jesús no los reprende por haberlo despertado, sino por su falta de confianza. Ellos estaban con el Mesías, el Hijo de Dios, y aún así dudaron de su cuidado y poder. La reacción de los discípulos después del milagro también es notable. Y se llenaron de gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Este temor no era el mismo que habían sentido durante la tormenta. Ahora era asombro reverente. Se dieron cuenta de que estaban en presencia de alguien más que un maestro o un profeta. Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza, algo que solo Dios podía tener. Significado espiritual de la historia. Esta historia no es solo un testimonio del poder de Jesús sobre el mar. Es también una lección para todos los creyentes sobre cómo enfrentar las tormentas de la vida. 1. Jesús está presente, aunque parezca dormido. En muchas situaciones, sentimos que Dios está en silencio o que no actúa. Esta historia nos recuerda que su presencia es constante, incluso cuando no lo percibimos. Jesús estaba en la barca, aunque dormido, y nunca los abandonó. 2. Las tormentas son parte del camino de fe. Jesús fue quien dijo: pasemos al otro lado. Él sabía que vendría la tormenta. No la evitó. Las dificultades no son señales de ausencia divina, sino oportunidades para que nuestra fe crezca. 3. La fe se prueba en el caos. Es fácil confiar en Dios cuando todo está en calma. La verdadera fe se revela cuando las olas golpean y no hay soluciones humanas. Jesús quería que sus discípulos entendieran que podían confiar en Él incluso en el peor momento. 4. Jesús tiene autoridad sobre todo. No hay caos, enfermedad, necesidad o situación fuera del control de Cristo. Cuando Él habla, todo se somete. Su poder no tiene límites. 5. El temor reverente lleva al reconocimiento de quién es Jesús. El final del relato muestra a los discípulos preguntándose quién era Jesús. A través de esta experiencia, comenzaron a entender que estaban frente al mismo Hijo de Dios, con autoridad sobre toda la creación. Aplicación para nosotros hoy. Esta historia sigue siendo relevante. Muchos enfrentan tormentas emocionales, financieras, familiares o espirituales. El viento sopla, las olas golpean, y parece que Jesús duerme. Pero esta historia nos anima a clamar a Él, aunque nuestra fe sea débil. Él escucha. Él responde. Él calma. También nos invita a revisar nuestra actitud. ¿Nos dejamos dominar por el miedo o ejercitamos la fe? ¿Creemos que Jesús se preocupa por nosotros, incluso cuando no actúa de inmediato? La vida cristiana no está libre de tempestades. Pero quien tiene a Jesús en su barca puede atravesarlas con esperanza. La seguridad no está en las circunstancias, sino en quien está con nosotros. Conclusión. Jesús calma la tormenta es mucho más que un relato de poder. Es una historia de confianza, de fe puesta a prueba, de presencia divina en medio del caos. Nos recuerda que el Hijo de Dios no solo predicaba con palabras, sino que manifestaba su autoridad en actos concretos que transformaban la realidad. Gracias por acompañarme en Historias de la Biblia con Junior. Si esta historia fortaleció tu fe, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este vídeo con alguien que esté atravesando una tormenta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te enseñó esta historia hoy? Hasta el próximo episodio.